Bueno, hoy vamos a estar creando... ¿qué vamos a estar creando? Bueno, hoy vamos a estar haciendo este lettering de aquí con efecto metalizado y va a ser de una forma súper sencilla para que podáis seguir bien el tutorial. Cualquier cosa me la dejáis en los comentarios y lo intentamos solucionar y pues nada, vamos a ello. Dios, me he puesto como súper seria de repente, ¿no? En plan, lol. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es abrir Illustrator. Le damos a archivo nuevo. Y realmente ahora mismo el tamaño de la mesa de trabajo no nos importa demasiado. Quiero decir, así está bien. Le damos a crear. Y vamos a ir a la herramienta de texto. Escribimos lo que queramos. Como está muy pequeño, seleccionamos, cambiamos el tamaño, por ejemplo, vale, a 300. Y ahora vamos a seleccionar tipografía. Si no sabéis muy bien qué tipografía seleccionar, os voy a dejar en la caja de comentarios algunas webs que tienen tipografías muy interesantes para este tipo de proyectos. Algunas son de pago, pero voy a intentar buscar opciones gratuitas. Mira, por ejemplo, tenéis esta de aquí con un montón de opciones que encima están súper bien. Y así que todo esto os lo dejo abajo. Vale, entonces, seleccionáis la tipografía que queráis. Por ejemplo, esta, ¿no? Y ahora, con el texto seleccionado, vais a Objeto, Expandir, OK. Y ya lo tenéis vectorizado. Ahora, si os fijáis, cada letra es independiente. Y también os recomiendo que seleccionéis, le deis a Objeto y Desagrupar. Así tenéis muchísima más libertad. Pues si, por ejemplo, no sé, queréis hacer así y juntar más las letras, por ejemplo, y luego seleccionáis todo y podéis hacer más grande. Entonces yo ya tengo mi lettering hecho, que es este de aquí, pero bueno, estoy en el mismo punto, ¿eh? Como veis, cada letra está vectorizada, así que voy a seguir a partir de este. Lo voy a ampliar un poco, lo centro en la mesa de trabajo. Tampoco es súper relevante centrarlo, pero me gusta tenerlo como ordenado. Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Archivo, Exportar y exportar como. Es importante que lo exportéis en formato SVG, ¿vale? Que es el que está aquí, porque es el formato que lee Blender. Voy a poner lettering 1 porque aquí tengo una prueba, pero exportar, OK. Vale, y ya tenemos nuestro archivo. Ahora cerramos Illustrator y nos vamos a Blender. Le damos a General, nos aparece este cuadrado, presionamos la letra X para borrarlo y Enter. Entonces ya tenemos nuestra mesa de trabajo limpia. Para importar nos vamos a Archivo, Importar y buscamos SVG. Seleccionamos nuestro lettering, que era este, y como veis, si nos acercamos ya nos aparece aquí en pequeño. Para hacerlo más grande, seleccionamos todo, nos alejamos, pulsamos la S y escalamos. Ahí está bien, yo creo que sí. Si queremos hacerlo más grande, podemos volver a pulsar la letra S y volver a escalar. Vale. Entonces, ahora para rotarlo, vamos a pulsar la R, la X, porque queremos rotarlo en el eje X, y 90 grados. Escribimos 90 y Enter. Y ahora, como lo queremos colocar en este eje, volvemos a seleccionar, presionamos R, presionamos Z y 90 y Enter. Y ya lo tendríamos colocado.
Ahora para agrupar todo el conjunto le damos a Control J y ya, como veis, nos aparece en una sola curva. Y lo siguiente que vamos a hacer es quitarle este material negro porque se nos hace más difícil de ver lo que estamos haciendo. Entonces seleccionamos, nos vamos a la ventana de material y con esto seleccionado le damos al menos y ya se nos tiene que quedar blanco. Y yo creo que se va a ver mucho mejor así. Ahora nos vamos a esta pestaña que son propiedades del objeto, buscamos geometría y donde pone extruir vamos a poner pues 0.006, a ver qué tal. Vale, esto es un poco al gusto, ¿vale? Es según el grosor que queráis. A mí este no me parece mal, pero quizá pondría en 8 por si acaso para tener más margen. Sí. Y cuando tengáis ya el grosor que queréis, os fijéis que esté esto seleccionado, nos vamos aquí arriba a objeto, convertir a malla. Entonces ahora ya no tenemos un vector, sino que ya tenemos un objeto con su malla. El problema es que, ya veréis, si nos vamos aquí, podemos ver la malla y es una malla que está bastante mal. Entonces vamos a arreglar esto ahora mismo. Vamos a hacer una pausa aquí para recordaros que guardéis el archivo, porque si se os fastidia es un buen momento. Entonces, para arreglar la malla, seleccionamos, nos vamos al icono este de la llave inglesa, añadir modificación, o sea, modificador, perdón, y remesh. Ahora vais a ver cómo ha desaparecido todo. Tened mucho cuidado en este paso porque se os puede colgar el ordenador. Entonces, poned números muy pequeños aquí. En donde pone 0,1 vamos a poner, por ejemplo, 0,00003. Luego ya lo iremos cambiando, pero poco a poco. Vale. Vemos que aquí ya ha aparecido, pero todavía falta la letra R. Vamos a probar con 8. Vale, mucho mejor. Está completo. Voy a probar con 9. No sé si será ya demasiado. No, me gusta. Vale, lo dejo así. Y acordaros cuando lo tengáis aquí y aplicar. Y como veis, la malla ahora ya es mucho mejor. Ahora viene la mejor parte para mí, que es la de esculpir. Entonces cambiamos de modo objeto a este modo, el de esculpir. Y aquí, como veis, tenemos todas las herramientas que podemos utilizar para modificar las letras. En este caso yo voy a empezar utilizando la de suavizar, pero podéis utilizar la que queráis. Y un truco que os doy es que si vais aquí a donde está el icono de la mariposa y pulsáis la letra Z, se os hace como esta división y todo lo que hagáis en la parte de adelante, ¿veis? Se modifica también en la parte de atrás. Entonces es una forma de ir más rápido. Si queréis hacer diferente la parte de adelante de la de atrás, pues no utilicéis esto, pero si no, pues va bien. Y aquí podéis modificar la fuerza y el radio de la herramienta. Y nada, simplemente es coger paciencia y ir suavizando.
Entonces, una vez suavizado, algo que me gusta hacer cuando algunas tipografías son un poco finas es seleccionar esta herramienta, que es la de inflar, y voy a probar así, y pasarla un poco para inflar la tipografía. Y después, cuando la tienes inflada, sí que le tienes que volver a pasar para suavizar las zonas donde se ha roto un poco la malla. Vale, y como veis, pues por la parte de atrás también se ha aplicado todo. Y bueno, os animo a probar las demás herramientas. Hay algunas muy interesantes, por ejemplo. Espera, está muy grande. Tenéis esta. Esta no. Que te permite hacer huecos. Esta, que es lo contrario, te permite abultar y crear un efecto como más orgánico. Bueno, yo esto lo voy a dejar así porque me interesa que sea más liso, pero está súper bien los efectos que puedes conseguir. Ahora que ya tenemos esto, vamos a configurar la cámara de nuestro render. Entonces volvemos a modo objeto. Esta es la cámara que viene por defecto, pero vamos a borrarla y a crear una nueva que será más fácil. Lo mismo, o le damos a suprimir y ya se borra. Entonces presionamos el número 3 para que se nos ponga la vista frontal y le damos a Shift A. Se nos abre esto y le damos a cámara. Vale, y ya tenemos colocada nuestra cámara en la misma vista. Si le damos a mover, salimos de la vista y como veis tenemos justamente aquí la cámara. Entonces podemos moverla. Ahora la configuraremos mejor. Y si pulsamos al 0, podemos ver la vista de la cámara. También podemos moverla desde aquí. Así tenemos como la vista previa. Esto es un poco al gusto según cómo queráis colocarlo. También si os interesa podéis ir a esta pestaña de aquí y podéis cambiar la resolución de la cámara. Ahora mismo está en 1920 x 1080, que para mí ya está bien porque la necesito en horizontal. Pero por ejemplo si la quisierais para Instagram, pues puedes poner 1080 por 1080 que sería en cuadrado o por 1350 que sería en rectangular. Yo la voy a dejar así. Y también vamos a aprovechar y vamos a ir a propiedades del render y vamos a cambiarlo a Cycles. Cycles es más lento pero es más preciso y tiene más calidad. Yo os recomiendo que si queréis hacer una prueba lo rendericéis en if y para el definitivo en Cycles. Y luego si podéis activar la GPU, que también irá mejor. Entonces ya podemos salir del modo, pulsamos 0 y vamos a añadir un poco ya de luces, texturas a nuestra composición. Vamos a añadir un HDRI que, bueno, los que ya sepáis lo que es, básicamente es una imagen que contiene información de luces y así que puede modificar el entorno de nuestro renderizado. Entonces, para ello nos vamos a esta pestaña de aquí y donde pone Color, pulsamos al botón amarillo, le damos a Environment Texture y abrimos. Os voy a dejar en la descripción la que voy a utilizar y una página web donde os podéis descargar los HDRIs que queráis. Voy a probar con este. Vale, ahora mismo no vemos nada porque
hay que estar en este modo. Vale, como veis ya se ve aquí el cielo. Entonces, si os interesa hacer el renderizado con el fondo del HDRI, saltaros este paso. Pero si queréis un render con el fondo transparente, ¿vale? Como es mi caso, vamos a ir a propiedades de render, donde pone film y seleccionamos transparente. Y ahora, como veis, tiene los brillos y la textura del HDRI, pero no se va a mostrar el fondo en nuestro renderizado. Si pulsamos 0 en la cámara no aparece. Ahora vamos con el material. Para ello seleccionamos, nos vamos a la pestaña de material y le damos a nuevo. Hacer el efecto metalizado es muy sencillo, simplemente pones el metálico al máximo y luego la rugosidad depende de cuánto quieres que refleje. Cuanto más lo bajas, más refleja. Aquí, como veis, se puede ver reflejado las nubes del HDRI. Y si lo subes, pues se ve menos. De todas formas, creo que voy a cambiar el HDRI porque no me gusta que se vea tan azul. Y creo que tenía otro... ¿Este era? Sí, este me gusta más. ¿Veis que brilla? Claro, es que también cada HDRI brilla diferente. Mirad, por ejemplo, este refleja de otra manera. Vale, me quedo con este. Ahora, volviendo al material, aquí realmente podéis probar lo que queráis. Podéis cambiar el color de base para que tenga otro efecto. Yo es que me interesa dejarlo en blanco, pero vamos. Luego la rugosidad... A ver... no, quizá un poco. Y luego también aquí podéis modificar la fuerza de el HDRI, ¿vale? Que en este caso ya me gusta, pero que sepáis que existe. Entonces, así es como lo tenemos ahora mismo. Deciros también que si queréis añadirle como más textura, más reflejos, podéis añadir luces. Por ejemplo, Shift A, luz y área. Entonces se os añade una luz de área. Si pulsáis S la podéis escalar. Y también podéis jugar con la fuerza de la luz para generar reflejos, pero en mi caso no lo necesito porque se ha quedado así, ya está bien. Entonces, cuando ya lo tengáis para renderizar, simplemente vamos a ir un momento a la salida, comprobamos que esté en el formato que queramos. En mi caso lo quiero en PNG porque quiero que sea el fondo transparente para aplicarlo luego en un póster. Y cuando ya lo tengáis, nos vamos a render y renderizar imagen. Y ahora toca esperar. Y ya está. Ya lo tenemos. Ahora podemos darle a imagen, guardar como, le ponemos el nombre que queramos, guardar y ya lo tendríamos.
Y ahora esto, si queréis, pues lo podéis pasar por otros programas, lo podéis añadir a un póster con Illustrator, editarlo en Photoshop si le queréis dar algunos otros brillos. Por ejemplo, como hice aquí, que le he añadido un poco de blur y le he puesto en el fondo de un póster. Y ya estaría. No sé muy bien qué se dice ahora, que espero que os haya gustado. Y de verdad, si tenéis algún problema, pues me lo dejáis en los comentarios. Si os suscribís, me hacéis un favor. Y ya está, ¿no? Sí, ya está. Bueno, pues ya estaría.